quieren verlo, papá, mamá o un representante deben acompañarlos. La Central Bolivariana de Trabajadores, desde su fundación, ha abordado el tema internacional como una de sus tareas estratégicas. En la lucha contra la explotación capitalista, la unidad del movimiento obrero es fundamental. En este sentido, el sindicalismo bolivariano se ha unido a las centrales revolucionarias del continente, en los espacios de encuentro sindical Nuestra América, ESNA, a la instancia sindical del Mercosur, y ha establecido relaciones con todas las organizaciones de trabajadores en el ALBA y otras. La Central Bolivariana se ha incorporado a la propuesta de organizar un gran movimiento de trabajadores antiimperialistas que defienda los derechos de la clase obrera de la explotación neoliberal y luche por la construcción de un mundo mejor. En otro orden, la Central Bolivariana libra una batalla en las instancias internacionales, especialmente en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde se pretende condenar a Venezuela por supuestas faltas a los derechos laborales. En la OIT, como organismo internacional del neoliberalismo, se trama una manipulación para intentar sanciones que, junto a los ataques de la OEA y Estados Unidos, justifiquen la intervención armada de nuestro territorio. La Central Bolivariana va al combate contra la mentira de la OIT y va al encuentro del movimiento sindical mundial para fortalecer un gran frente contra la ofensiva del capital salvaje, que busca desconocer las reivindicaciones del pueblo trabajador. Hoy, en Debate con los Trabajadores, analizaremos las principales estrategias para derrotar las pretensiones de condena de los organismos multilaterales y los avances de la unidad obrera del continente. Bienvenidos a En Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras. En este nuestro quinto programa, todos los miércoles a las 8 de la noche por Vive, el canal del Poder Popular. El día de hoy vamos a estar tratando lo que es el tema internacional y toda la política internacional de la clase obrera. Pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, queremos agradecerle a nuestro director, Pedro Guacarán, a nuestro coordinador Osvaldo Cartaya, asimismo a nuestro productor general y el responsable de toda la ofensiva mediática de la Central Socialista, Leonardo Caraballo, nuestro productor en Vive, Ariel Nieto, y también a nuestro productor en YouTube, Carlos Alberto López. Esta servidora, Alejandra Milano, y mi compañera Diva Guzmán. Diva, ¿cómo estás? Saludos, Alejandra, saludos a todo el pueblo de Venezuela, especialmente le envío un saludo aquí a nuestros trabajadores del INTI que nos sintonizan, donde hacemos vida. Bueno, bienvenidos hoy, esta noche, a En Debate con los Trabajadores. Sí, el día de hoy, como ya comenté, vamos a debatir el tema internacional, para lo cual tenemos como invitados a Jacobo Torres, él es coordinador del área internacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y también a Carlos López, coordinador general de la Central Socialista. Y queremos tocar el tema internacional porque está en puertas un viaje a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, pero de ese viaje estaremos comentando en los próximos segmentos. Por lo pronto queremos con nuestros invitados que nos comenten de qué va la política internacional de la clase trabajadora. Y cómo es el movimiento de solidaridad de todo el movimiento sindical en América Latina y en el mundo. Jacobo, bienvenido. Bueno, para quienes nos están viendo, primero que el tema internacional para la clase obrera es un principio. Siempre hemos planteado, y no de ahora sino de toda la vida, que la clase obrera no tiene fronteras, fronteras nacionales que nos dividan. Somos una sola clase en el mundo. Y en esa misma medida, pues desde Venezuela, desde ya hace ya unos cuantos años, estamos intentando construir la unidad de los trabajadores en una plataforma común que no solamente sirva para defender la revolución bolivariana y a nuestra dirección, pues antes al comandante supremo Hugo Chávez, ahora, con más razón ahora, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Y estamos partiendo, por supuesto, sobre todo por la coyuntura de los últimos años,
de un gran debate sobre el tema de qué está pasando en el mundo. Hemos partido de una tesis que ya es casi consenso de todas las organizaciones, no solamente en América Latina, Estados Unidos, Canadá, sino más allá de la frontera, ¿no? O más allá del gran charco del Atlántico, lo que hemos debatido con los ingleses, con los españoles, con los noruegos, que estamos hoy frente a una crisis estructural del capitalismo que no tiene solución a corto plazo, que aquello que ocurrió en el crack del 29, que es la materia de las películas de Hollywood por muchos años, que incluso el crack financiero o la crisis financiera que hubo en el 2008, que bueno, la crisis inmobiliaria que derrumbó prácticamente la economía especuladora capitalista, es nada comparado con lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Primero porque es una lucha, si se quiere, despiadada por los recursos del planeta, es decir, hay 7 grandes que esconden, en definitiva, todo lo que es el intento de control del planeta. No solamente es el imperialismo norteamericano como lo conocemos, el gobierno gringo, sino son las 7 hermanas, y las 7 hermanas son las 7 grandes empresas petroleras del mundo, que junto al capital financiero de los Rothschild, de los Rockefeller, tienen prácticamente el control económico del planeta. Eso que siempre vemos en las redes, de que el 1% controla el 80% de los recursos y los ingresos. Frente a eso, bueno, hoy vemos cómo está el escenario. Una América Latina que desde el triunfo de nuestra revolución en el año 98 y en sucesivas victorias, el triunfo en Bolivia, el triunfo en Nicaragua, el triunfo en Ecuador, incluso el triunfo en Argentina en los primeros años de este siglo, bueno, hay un reimpulso del movimiento progresista y revolucionario en América Latina, en contraste con una Europa que en su decadencia está arrastrando pues, a los pueblos a una muy profunda crisis. Lo que ocurrió en Grecia, por ejemplo, incluso ganando un factor de izquierda como Syriza, que en definitiva le están aplicando el mismo modelo neoliberal que nos aplicaron a nosotros durante la década infame de los 90 del siglo XX. Pero además, todo lo que está ocurriendo y un peligroso, muy peligroso, viraje a la extrema derecha. Ya vimos las elecciones en Francia, donde la disputa eran 2 factores de extrema derecha, y el discurso era quién era más fascista que el otro. Al final, cualquiera de los dos que ganaran, lo que va a hacer es profundizar la crisis para el pueblo francés, que ya está ocurriendo, pues. Las grandes manifestaciones que hoy hay en Francia, que hay en el mismo Reino Unido, están siendo fuertes de feroces, ¿cómo se llaman?, de una feroz represión, distinto a lo que ocurre aquí, pero como es en mal llamado primer mundo, nadie le para. ¿A qué estamos convocando nosotros a nuestros hermanos y hermanas? Bueno, a construir la gran agenda de la clase obrera en el mundo para poder avanzar en la construcción de un nuevo modelo y defender los modelos progresistas que hoy tenemos. ¿Cómo podemos hablar o construir esa nueva gran agenda? Porque tú nos mencionabas y nos paseas muy al estilo de un buen analista de lo internacional, nos llevas de Latinoamérica a Europa, pero nos interesa ahorita, sobre todo en este contexto de lucha, entender cómo Latinoamérica se está solidarizando con Venezuela, cómo traducimos este triunfo de gobiernos progresistas en el sentido de cómo se maneja la unidad clasista en los países de Latinoamérica, cómo está la clase trabajadora. Se traduce el triunfo del gobierno progresista en el triunfo de la clase obrera y la unidad obrera en Latinoamérica. Mira, es un elemento dialéctico, viva. Y es dialéctico porque, y lo hemos dicho en todos los escenarios internacionales, si los demás países no avanzan, Venezuela está en peligro, ¿no? Y si Venezuela no se consolida, los demás países no avanzan. Es una relación dialéctica, te insisto en eso. Por lo tanto, la construcción de la agenda común ya no solamente es defender la revolución bolivariana como principio, ya eso es un principio de la inmensa mayoría de nuestras organizaciones hermanas, desde Canadá hasta Argentina, y no hay eso no es la discusión. En mayor o menor grado, la solidaridad. La solidaridad también se está traduciendo hoy, por ejemplo, frente a los ataques terroristas, porque eso no tienen otro nombre, que están haciendo ya no solamente dentro de Venezuela estos focos mercenarios financiados y alimentados por la oposición y el imperialismo, sino esta nueva modalidad pues de ir a las sedes diplomáticas de Venezuela en las distintas partes del mundo. Los primeritos que han salido a defender nuestras sedes territoriales en cada país son los trabajadores. En el caso de ahorita, el día de ayer en Washington,
quienes salieron a defender fueron otros hermanos nuestros de la CIU y compañeros nuestros de los distintos movimientos sociales que acompañan al proceso. En Chile, los amigos nuestros los corretearon por todo Santiago cuando intentaron meterse contra nuestra embajada. Y la solidaridad que ha habido en el resto del mundo, mira, de verdad que aquí no hay medio que valga ni contracampaña de terrorismo con la que nos han tratado de involucrar el gobierno terrorista, el gobierno dictatorial, etcétera. Los pueblos intuyen lo que está ocurriendo en Venezuela y en consecuencia se están movilizando. Claro. Entonces, ¿de qué se trata? Para cerrar nada más ustedes rapidito, 30 segundos. De lo que se trata ahora, por eso hablamos de agenda común, es la necesidad también de tener una plataforma frente a la crisis del gran capital. Jacobo, tú también tocaste un punto muy importante y hablaste de esa arremetida en Europa, pero la arremetida al capitalismo también la estamos viendo aquí en América Latina. Yo quiero ver el siguiente micro y después de eso le vamos a dar la palabra a Carlos López para que nos comente lo que está sucediendo actualmente en Argentina y en Brasil. Una huelga general paralizó en gran parte las principales ciudades brasileñas. La medida afectó al transporte público, las escuelas y parcialmente a los aeropuertos. El motivo de la primera gran huelga nacional desde 1996 es el programa de reformas laborales del gobierno del presidente Michel Temer. No aceptamos estas reformas y estamos aquí para evitar que los empleados entren porque están trabajando en condiciones precarias y porque ahora los funcionarios públicos son más que explotados. Hoy hay un paro nacional en Argentina que es un paro masivo. No funcionan los aviones, los trenes, los subtes, los colegios, los bancos. Es un paro total. Y la razón es muy de fondo. En Argentina está en marcha un plan de ajuste contra los trabajadores que ha llevado a una caída del salario real a 10 puntos, 400.000 despidos nuevos, 1,5 millones de pobres en un año, 600.000 indigentes. Miles de personas protestaron el viernes en varias ciudades de Brasil contra las propuestas de reformas económicas del gobierno. Estos exigen la retirada de la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones propuesta por el Ejecutivo, así como el proyecto de ley que permite a las compañías externalizar su mano de obra. Nuestro objetivo hoy es bloquear todas esas reformas, la subcontratación que fue aprobada recientemente por el Congreso, así como la reforma propuesta de pensión que potencialmente convertirá a los trabajadores brasileños en esclavos. La polémica reforma de las pensiones propone al menos 25 años cotizados y una edad mínima de 65 años para acceder a los beneficios de la jubilación. Además está en estudio una reforma de la ley del trabajo. Todas estas medidas con el objetivo, según el gobierno brasileño, de cerrar el agujero en las cuentas públicas del país. Sin embargo, los sindicatos que organizaron las protestas consideran perjudiciales para los trabajadores dichas reformas. Bueno, Carlos, allí vemos en el micro que en Brasil y en Argentina ha habido un retroceso en lo que son los derechos de la clase trabajadora. Y ese mismo panorama quisieran aplicarlo aquí en Venezuela. ¿Tu opinión al respecto? Claro, en Venezuela no van a poder nunca porque tenemos una revolución y es imposible que lleguen algún día a echar para atrás. Esta revolución es imbatible. Fíjate, esta experiencia que se está dando en Latinoamérica, tú hablas de un retroceso porque un gobierno dictatorial como el de Michel Temer y otro más abajo, el argentino, ¿verdad? Están aprovechando estas circunstancias donde están circunstancialmente en el poder la clase obrera argentina, el pueblo argentino y la clase obrera brasilera, el pueblo brasilero han pasado por una etapa muy importante de consolidación de sus luchas políticas, han disfrutado lo que es un gobierno progresista, ¿verdad? Han disfrutado un periodo primero con Lula da Silva, después otro periodo con Dilma, y desde luego ese es un proceso que no tiene retroceso. Me explico, la clase obrera no va a salir de la calle, la clase obrera no va a salir de eso que ya estuvo disfrutando un buen tiempo como fue un estado, o el inicio de un estado de bienestar, en el cual recordemos la política de Lula da Silva de hambre cero, que dirigió hacia su pueblo más deprimido, ¿no? Bueno, entonces, y fíjate, hay que hacer algunas diferencias. Una cosa es el hervidero que estamos metidos en América Latina, con pueblos permanentemente en ofensiva, pueblos que no se dejan derrotar y que siguen hacia adelante,
y en otra parte, en Europa parecido, pero donde no están los cambios políticos tan acelerados como en Latinoamérica. No es descartable que en pocos meses, o semanas, o días, nuevamente haya un cambio político en Brasil. Además, el presidente está en entredicho, bajo fuertes acusaciones de corrupción. Claro, que se salga precisamente porque ahí ha insurgido toda una clase dominante metida tras los tuétanos en la corrupción y en la acumulación de capital. Y en Brasil nada más y nada menos que tiene una decisión, un decreto del presidente de postergar por 20 años cualquier beneficio social. Imagínense que en Venezuela llegáramos a tener 20 años de suspensión de las misiones sociales. Nuestro pueblo no se la cala, y los brasileños no se la van a calar, y los argentinos tampoco. Por eso te digo que es una América Latina en ebullición, una América Latina que está en permanente desarrollo. Hemos tenido retrocesos transicionales, circunstanciales, en esos países, pero que la clase no salió de la calle. Sigue en la calle, sigue ese desarrollo en función de eso. La política, obviamente, de la clase obrera, y ahí tenemos como ya bien dijo Jacobo, no es solidaridad que pedimos con la revolución bolivariana, es consolidación de este bloque continental del avance de la clase obrera como un faro fundamental, como un mensaje al mundo, a los pueblos del mundo, y un mensaje para todos los pueblos que siguen oprimidos y que siguen sometidos al capitalismo fuertemente. Claro, se prepara entonces la clase trabajadora, la unidad clasista, la gran unión de la clase obrera, porque tú decías que no teníamos fronteras y creo que esto es una muestra de ello. Pero evaluemos también en la próxima parte cómo está preparándose la política internacionalmente en la OIT para la clase trabajadora responder hasta esta instancia internacional. Al próximo pase, continuamos este análisis. Continuamos nuestra conversación sobre el tema internacional. Diva había dejado al aire una pregunta sobre la OIT, pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, vamos a ver un micro. De patriotismo que se desborda hoy en la ciudad capital para transmitirle con claridad a la derecha y a la oligarquía que nosotros no estamos dispuestos a permitir que nos vuelvan a poner a pasar hambre como ya ocurrió en el pasado. Esta demostración de los campesinos y campesinas, los obreros y obreras, los trabajadores y las trabajadoras, pescadores y pescadoras, deja claro que vamos a seguir en la calle y que los vamos a derrotar cada vez que intenten conspirar contra el pueblo como lo están haciendo en esta oportunidad. Esta marcha es a favor de Nicolás Maduro para defender el salario de los verdaderamente trabajadores de este país y que se vayan todos para donde tienen que irse. Bueno, aquí estamos los trabajadores y los trabajadores del Metro de Caracas marchando hasta Fedecámara para decir esa oligarquía rancia amarillita, donde ese ataque económico que tiene no es un ataque económico en contra del gobierno del presidente constitucional, el camarada Nicolás Maduro, es un ataque en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros familiares, en contra de una gestión que está llevando nuestro camarada Nicolás Maduro de inclusión y para el pueblo. Vamos a marchar hasta Fedecámara para decirle, empresas que ustedes cierren, empresas que los trabajadores vamos a tomar para ponérselas al servicio del pueblo. Bueno, aquí está el pueblo organizado y no vamos a permitir ningún golpe y nosotros vamos a defender todo por Nicolás a la calle. Sí, ese micro que veíamos allí fue una marcha que se realizó a mediados de 2014 hasta la CF de Cámaras para protestar contra esta organización empresarial. No es casual que Fede Cámaras forme parte, tiene participación en la Organización Internacional del Trabajo, porque este organismo
se rige bajo el esquema de dominación pues imperial, capitalista. Allí tienen cabida, si se quiere decir, lo que aquí una vez existió también, que fue la tripartita, la parte de los estados, la parte empresarial y la parte de los trabajadores, aun cuando esta parte empresarial no represente a la totalidad de los empresarios que hacen vida en nuestro país, los empresarios patriotas y los empresarios que sí quieren trabajar por la recuperación económica y por un mejor país. Carlos, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores tiene en puertas un viaje a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo allí en Suiza, en Ginebra, pues. Eso va a ser en estos próximos días. Allí, bueno, parecieron un guión repetido los mismos años, las acusaciones contra el gobierno venezolano, porque, bueno, supuestamente ataca la libertad de los empresarios. Entonces, bueno, coméntanos de cómo se prepara nuestra delegación venezolana ahí en la OIT. Casualmente, esta mañana en la Escuela de Cuadros de la Central, el líder de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, él comentaba que aparte de la reunión en la OIT, este espacio va a servir para la articulación y para reuniones especialmente con el movimiento sindical europeo que apoya la Revolución Bolivariana. Pues que paralelo a la OIT se van a realizar una serie de encuentros entre la clase obrera venezolana y esa dirigencia europea. Sí, bueno, efectivamente, en pocos días, el día lunes, desde esta semana que viene, el lunes 5 de junio, se instala la 76ª Conferencia Internacional del Trabajo. Y una conferencia que se reúne una vez al año, y en esa conferencia, bueno, ahí están representados, como bien tú decías, digamos, una organización mundial de patronos o de empleadores, que es la OIE, Organización Internacional de Empleadores. Están representados los trabajadores en base básicamente a la central mayoritaria a nivel mundial, que es la Central Sindical Internacional, la CSI, y están todos los gobiernos del mundo, todos los gobiernos, o casi todos, que participan en la ONU. La OIT, de hecho, es una organización de la ONU. Ahora, fíjate, la OIT, bueno, para que entendamos lo que tú mencionabas de las contradicciones que se desarrollan en el seno de la OIT, sin descartar que tienen algunos aspectos interesantes, pero ahí la OIT fue creada precisamente poquitos años después del triunfo de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética. Justamente cuando en la clase obrera mundial, sobre todo en la europea, venía un proceso de ascenso de sus luchas políticas, por el poder político. Triunfa la Revolución Rusa y venía inmediatamente después la insurrección en Alemania, lo que llamaban el movimiento espartaquista. Hubo una epidemia de luchas obreras en todo el mundo y un desarrollo del socialismo, la aparición de socialismo como la clase obrera en el poder. El capitalismo mundial, ni corto ni perezoso, se mueve rápidamente y crea una estructura de dominación, crea un superestado. Ese superestado, que aunque, repito, tiene algunos aspectos interesantes que no hay que descartar, tenía como objetivo la canalización de manera inofensiva de las contradicciones de clase que se están dando en los países europeos y en general en el mundo. También Estados Unidos también es un hervidero de lucha de clase, todas las primeras 2 décadas, sino que me diga aquí el experto internacional, las 3 primeras décadas del siglo XX. Entonces, en esa situación había que crear algo que canalizara las luchas de una manera, digamos, conciliatoria, que no llegaran a la destrucción del Estado burgués, sino mantener la dominación burguesa en el mundo y como llevando a la clase obrera a discutir en unas mesas tripartitas, como se hacía en Venezuela en la década antes de la Revolución, 90, 80, en una mesa tripartita discutir nuestras diferencias entre los patronos. En otras palabras, discutir con los patronos a nivel mundial cómo nosotros estamos en paz, que ustedes nos siguen explotando, pero conviviendo en paz. Es decir, una organización para mantener el status quo, pero que era la apariencia de que, bueno, es amplia, están incluidos todos, pero para que no cambiara nada en realidad. Así es, y allá hay una presencia muy fuerte en esa OIE. En el fondo están las transnacionales que hablaba Jacobo, esa petrolera, pero también las transnacionales de punta, desde el punto de vista tecnológico, y más agresivas en el control la búsqueda del control del mundo, la información, las de los alimentos,
La de información incluye todas las partes informáticas, sociales, de las redes sociales, perdón. Bueno, ahí están detrás. Ahí lo que están son unos testaferros, muy bien pagados, obviamente, que son los voceros de esas grandes empresas que están detrás de lo que pasa en la OIT. ¿Para qué entonces nos sirve como clase trabajadora si tú nos llevas al análisis de que en efecto cuidan los intereses, no vamos a demoler el Estado burgués, como están organizados todos los estados a nivel mundial, los estados nacionales? ¿Para qué nos sirve ser parte entonces de esta organización? ¿Qué está haciendo la clase trabajadora venezolana del mundo? ¿Cómo se manejan en ese espacio? Porque conocemos que tenemos 189 convenios. 189 convenios. ¿A eso es a lo que se va a la OIT? ¿A firmar convenios? Además, Diva, también quiero, Jacobo, ¿por qué el mismo esquema y por qué siempre los mismos ataques contra Venezuela? ¿Es que acaso eso responde a un plan internacional? Mira, primero respondiendo a lo que ella dice, es un organismo de la ONU. Como organismo de la ONU, entre comillas, debe guardar equilibrios. Lo que ocurre entre los grupos trabajadores y el grupo de empleadores es parte de la dinámica de esa estructura que evidentemente está agotada, porque el modelo está agotado. Por lo tanto, a diferencia de la OEA, porque esa sería la gran pregunta, que más bien nos tardamos en irnos de la OEA, en este caso, nuestra permanencia en ese escenario es porque ahí hay un megáfono más grande y una tribuna mucho más grande de 100 y pico de países, no sé cuántas organizaciones sindicales de todo el mundo, que nos permiten a nosotros tener vocería en ese escenario. ¿Qué hemos denunciado nosotros? A propósito de lo que discutíamos el segmento anterior, que la OIT, primero, insistimos en que está agotado como un proceso y que una de las tareas que nos corresponde a nosotros, a la clase obrera, pero acuérdate que la clase obrera, como decía Carlos, ahí tú tienes una estructura que juega el policlasismo, ¿ok? Y que las controversias se resuelvan en la armonía de las clases, cuando todos sabemos que son de carácter antagónico. Lamentablemente quien tiene el control hoy es la socialdemocracia internacional a través de la CSI, la Confederación Sindical Internacional, pero donde nosotros, los revolucionarios, los progresistas, las organizaciones, si se quiere, de vanguardia, para ponerle un nombre más amplio, para no calificarlas, pues en este caso, están dando una pelea por torcerle el rumbo a la Confederación Sindical Internacional y por ende comenzar a resolver el problema del cambio del formato de la OIT, ya no como árbitro de las controversias internas de las clases en los países, sino como elemento que juzgue de verdad lo que tiene que ver con esos 180 y tantos convenios que Venezuela ha suscrito. No en balde, el actual presidente de la Confederación Sindical Internacional es un compañero amigo nuestro, João Felício, de la CUT de Brasil, con el cual tenemos magníficas relaciones, y para que tú veas para qué ha servido la presencia de un latinoamericano y de paso brasileño en esta estructura, bueno, que ellos han sido los principales voceros en la defensa de Venezuela, en la OIT, y en las distintas plataformas internacionales donde intentan agredirnos, como te decía el segmento anterior. Nosotros ahora vamos a la OIT, bueno, la tarea de Carlos es estar metido, pues, sobre todo en el tema de la comisión de normas, pues, que es donde siempre está la espada de Damocles lista para darnos. La tarea mía es gastar la suela en el pasillo, es decir, mi tarea no es estar sentado en la comisión de normas ni en las 3 mesas de discusión que hay anualmente, sino que parte de la tarea tiene que ver con que ir a discutir con esas organizaciones individualmente y a veces en grupo la situación de nuestro país y los acuerdos que podemos llegar con ellos, pues, en los distintos escenarios. De hecho, nosotros estamos ahorita planificando un evento para el mes de julio, donde que lo podemos profundizar después si ustedes quieren, pero donde apuntamos en lo fundamental a que resolvamos la agenda común, es de carácter antiimperialista, es responderle al capitalismo y es por primera vez desde Latinoamérica fijar posición frente a los organismos multilaterales y frente a las distintas corrientes internacionales como la CSI, la CSA, la Federación Sindical Mundial, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que está pasando su peor y más triste momento en la historia, porque la mitad de esas organizaciones terminaron plegadas al plan infame de restauración neoliberal y salieron retratados con Temer en Brasil,
con el otro, con el malandro criminal en Argentina y con el narcotraficante de Cortés en el Paraguay. Bueno, hay un debate que dar sobre eso, porque ¿cómo vamos a llegar nosotros a distintos escenarios a que nos batan individualmente a cada uno? Por ejemplo, este año podemos una vez más entrar Venezuela, puede entrar Cuba, va a entrar Ecuador. Y qué casualidad que son los países que hoy estamos librando la pelea frente al neoliberalismo y la restauración. Las sanciones. Sí, ¿Cuál es la el nivel Comisión de de sanciones que ellos consideran que debemos? Carlos. Fíjate, ahorita hay una lista de 40, ellos hacen una prelista, porque hasta eso hacen, de 40 países. En estos días, o sea, tal vez ya está lista, publican la segunda lista de 25 países. Son 25 países que van a la Comisión de Normas porque estamos acusados de supuestamente violentar los convenios y normas de la CSI. En el caso de Venezuela, nos estaban acusando por el convenio 122, que es inaudito. De la cosa más descabellada. Por la política de empleo. Y Venezuela resulta que tiene una de las cifras de empleo más altas. Si comparamos con Europa, a todos nos los comemos. A todos, incluyendo el Reino Unido y Francia. Tenemos mejor empleo que cualquiera de esos países europeos. Entonces nos están acusando porque en Venezuela no hay política de empleo. ¿Y acusa a quién? Fedecámaras. Entonces, Fedecámaras, que tiene una política diaria de bajar producción para sabotear, para tumbar el Estado burgués y volver al capitalismo rentista parásito crudo, como existía en la Cuarta República, otra vez. Ellos mismos están generando desempleo. Ellos mismos están intentando generar desempleo. Y nuestro Ministerio del Trabajo duro, buscando el reenganche y el respeto al derecho al trabajo de los trabajadores. Condiciones para tener los argumentos y poder justificar un posible... ¿Qué logran ellos con todo esto? Claro, hay unas sanciones que, aunque para efectos prácticos, vamos a hablar de esta contrarredundancia, son impracticables, porque Venezuela puede negarse. O sea, la sanción prácticamente es una visita, es una medida que se llama comisión de encuestas, que al aplicarse a Venezuela, asiste a Venezuela, viene para acá y empieza a inmiscuirse en cuanto escenario quiera para verificar si Venezuela cumple o no cumple en las políticas de empleo. Es una intromisión directa en las políticas internas de Venezuela. Venezuela puede decir, no nos las calamos, apliquen la comisión, pero no nos las calamos, no, puede decirlo, ¿verdad? Pero desde luego lo que nos preocupa es que si eso pasara desapercibido, tú preguntabas al comienzo qué hacemos ahí metido, que si nosotros ante 180 países, 160 países que hay ahí, no levantamos la voz para dejar bien claro que ya, como decía Jacobo, la tarea de él, de los movimientos de trabajadores de todo el mundo, hay africanos, asiáticos, de Oceanía, europeos y toda América completa, hay de todo, están los movimientos sindicales de todo el mundo. Entonces, hay que levantar la voz y decir, es falso, Venezuela está en revolución y Venezuela tiene derecho al empleo pleno. Disculpe. Carlos, yo te quiero dejar, porque llegó el momento de ir al corte, pero quisiera dejar una pregunta al aire para que me la respondas en la próxima pausa. Y es ante eso que estás diciendo, ok, podemos protestar, no podemos admitir esa comisión de encuestas, pero es prudente retirarnos de la OIT. Eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Continuamos en debate. Para seguir profundizando en torno a la OIT, veamos el siguiente micro. Hasta via ILO.
Let me assure you that despite the thickness of the prison walls, all of us on Robben Island and other jails nothing more fundamental than a good paying job. Continuamos, bien. Veíamos en términos muy positivos, muy bonitos, nos decía Alejandra, lo que es la OIT. No podemos negar el hecho histórico de una organización. Sabemos que ha habido avances, han habido acuerdos, han habido una firma de convenios, han habido algunos progresos, si bien se pudiera decir, en términos de quienes reconocen a esta organización. Pero dejaba Alejandra una pregunta al aire, que Carlos nos iba a responder. ¿Es posible la salida de la OIT? ¿Va este viernes, este sábado? No recuerdo la fecha. El lunes. Vamos el lunes a la OIT. ¿Qué planteamientos llevamos como central, como clase trabajadora venezolana? ¿A qué vamos? Porque también estamos, y es oportuno mencionarlo, estamos en un proceso constituyente. Hay un movimiento internacional en contra de Venezuela. Sí. Vamos a debatir en esta etapa en la OIT también sobre la constituyente. ¿A qué vamos a la OIT? Sí, claro, la constituyente no es materia, obviamente, no es materia de la OIT, pero desde luego que va a estar en el tapete el tema de Venezuela. El año pasado en la conferencia estaba fresquito el inicio del golpe de Estado parlamentario. Todavía Dilma era presidenta, pero estaba en proceso. Y el tema salió cada ratico. Cuando alguien hablaba de que había un golpe de Estado en Brasil, el gobierno usurpador de Brasil pedía la palabra para pedir derecho a réplica y todas las delegaciones de los trabajadores salíamos, empezamos a pitar contra la dictadura brasilera. Yo estoy seguro que en esta oportunidad va a haber atmósfera tan caldeada como la del año pasado. El tema ahora no solamente Brasil está caldeado, va a estar caldeado, el tema es Venezuela. Pero fíjate, ese micro refleja cosas que desde luego la OIT ha tenido aspectos de, vamos a poner el nombre, positivos en relación al grado tan grave de deterioro del trabajo en muchos países del mundo. Estamos hablando de África, estamos hablando de lo que se llamaba en una época los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos surgieron, o sea, lo que es Malasia, Indochina, nació sobre la base de la explotación más bárbara de la clase obrera de esos países. Bárbara incluso hasta el día de hoy, trabajo esclavo y simulado. Existe. La OIT de alguna manera sirvió como de mecanismo de denuncia hacia esos países que sí son violadores. Lo que pasa es que ese mecanismo tripartito es un mecanismo maligno, yo lo digo demoníaco, porque el mecanismo tripartito se sientan los empleadores, se sientan los trabajadores y empiezan a discutir los casos que se van a criticar, que se van a intentar sancionar. Entonces los empleadores dicen, acusamos a Venezuela y a Cuba. Entonces los trabajadores dicen, bueno, nosotros estamos contra Colombia y Guatemala porque asesinan sindicalistas, los paramilitares adictos al gobierno, adeptos del gobierno. Entonces hacen una vulgar negociación y dicen, está bien, vamos a meter a Colombia y a Guatemala por los masacres sindicalistas, pero me meto a Venezuela por cualquier tontería. Gobiernos y empleadores contra trabajadores, ¿te entendí bien? No, el grupo de trabajadores que con todos los avances progresistas que tenemos, que lo vamos a aprovechar en esta oportunidad, de alguna manera negocian, están metidos en el negocio tripartito. Por eso en Venezuela, nosotros en la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez en la cabeza y ahora con Nicolás, descartamos el tripartismo porque nos parece que es una negociación maquiavélica, de tú sentarte en una mesa a discutir cómo vas a mantener la explotación del trabajador a pesar de toda la barbaridad. Entonces, pero hay un tema que es importante, la OIT viene desarrollando una discusión que es de mucha importancia, que es el futuro del trabajo en el mundo. Y tienen una ponencia que hizo por cierto, que menciona eso, Jacobo, el actual director general de la OIT viene del movimiento sindical, Guy Ryder, movimiento sindical británico, que es dentro de la izquierda laborista británica, o mejor dicho, la izquierda del laborismo, el movimiento sindical es la parte más izquierda, más fuerte, y amigo de Venezuela, amigo del chavismo. Entonces Guy Ryder, el actual director, viene de ese sector y es ahora director general. Es la primera vez que un sindicalista
es director general de la OIT. Antes eran 100 años. Antes eran gobierno, ministros, qué sé yo. Un gran avance. Y eso ha sido un punto importante, porque él metió hace 2 conferencias, hace 2 años, el tema del futuro del trabajo. Y metió porque él presenta un informe anual. El lunes 5, cuando se instale, él debe presentar un informe otra vez. ¿Qué lleva nuestro informe anual? ¿Qué lleva la Venezuela? ¿Qué planteamientos, qué propuestas lleva? Mira, al margen de las propuestas, un poco lo que decía Carlos, o sea, ahí lo que vamos a discutir es sanciones o no sanciones. Entonces, nosotros, a propósito de la pregunta que queda en el aire, no tenemos que retirarnos porque es una tribuna sobre la cual nosotros no podremos incidir, entre comillas, pero multiplica el mensaje de Venezuela. No se debe abandonar ningún espacio. No, para nada. Y además lo importante es que ahí aprovechamos ese espacio en lo fundamental para poder contactar, reunir, acordar con cualquier cantidad de organizaciones sindicales del mundo, ¿no? Nosotros, porque además Venezuela, a fuerza de estar todos los años en el banquillo de los acusados, y como bien decía Will Rangel, nuestro presidente hace 1 año, ¿no? o 2 años en la conferencia, cerró diciendo eso, ¿no? Como sabemos que nos van a volver a poner en pantalla en la Comisión de Normas, nos vemos el año que viene para seguir discutiendo sobre la Revolución Bolivariana. Hay una anécdota de eso incluso, con lo que decía Carlos, ciertamente hay preocupación incluso, entre comillas, por los más débiles del mundo, ¿no? En este caso, hablando del tema de la seguridad social, ¿no? En una mesa específica sobre el tema de la seguridad social, y el delegado de Venezuela se paraba ahí a hablar de lo que es la seguridad social en Venezuela, en nuestra Constitución, en la protección de los ancianos, en el tema de la salud, etcétera. Y por supuesto, llega un momento en que el presidente de la mesa se acerca al compañero, ¿no? Y le dice, por favor, delegado de Venezuela, no siga hablando de Venezuela. Entonces el compañero dice, bueno, ¿pero por qué? Digo, porque lo que para ti es el piso, nosotros no llegamos ni a techo. ¿Hablando de qué? De las condiciones tan depauperadas que hay en África, en el monstruo asiático, en muchos países de América Latina. En casos como Estados Unidos y Colombia, que por cierto nos plantea un debate moral, ¿no? Nos señalan, nos cuestionan, pero ¿cómo quedan ellos ante los convenios, ante la OIT? Exactamente igual como ocurre con lo que está pasando con Uribe, que está en la lista 87 de la DEA como narcotraficante y no pasa nada. Y que Estados Unidos y Colombia son los que menos cumplen los convenios de la OIT. No solamente, o sea, ellos, bueno, esa doble moral, pues. Estados Unidos no tiene suscritos muchos de los convenios, ni ahí, ni en derechos humanos, ni en ninguna parte. Colombia es una de las principales violadoras de derechos humanos. Los 2 países que más violan normas en el mundo, en derechos humanos, en derechos laborales, en derechos de todo tipo, son los que pretenden sin moral venir a hablar sobre Venezuela. Un poco lo que intentan hacer el malandro criminal de Argentina y el choro, porque eso no tiene otro nombre, de Brasil. ¿Con qué moral va a venir a hablar Temer de Venezuela si lo están acusando de una enorme corrupción para tumbar a Dilma Rousseff, por ejemplo? Nosotros hoy vamos en esos términos a pelear allá, y lo que había dicho en el segmento anterior, nosotros estamos apostando junto con nuestros hermanos del PIT-CNT del Uruguay, con nuestros hermanos del Encuentro Sindical de Nuestra América, a un gran encuentro antiimperialista de la clase obrera en Venezuela, no solamente para regodearnos en la solidaridad, sino para aprovechar ese espacio por donde empezamos. Vamos a hacer una evaluación de la OIT, porque venimos llegando de allí. Vamos a hablar de las instancias regionales en las cuales estamos metidos, Mercosur, la Coordinadora de Centrales Sindicales, etcétera. Y lo que dije al principio, que es el mayor énfasis. Les repito a quienes nos están viendo, estamos frente a una crisis estructural del capitalismo. No es Venezuela, es el mundo entero el que está en crisis. El papel de la clase obrera, empezando por la nuestra, que está dando un enorme ejemplo de movilización, de confrontación contra los enemigos históricos de la clase y de nuestros pueblos, bueno, nos vamos a juntar en Caracas. ¿Cuándo es ese encuentro? Lo estamos planteando a propósito del tema constituyente del 22 al 30 de julio, porque además, ya acaba, antes de entrar al programa, hablamos con el compañero Marcelo Abdala del PIT-CNT del Uruguay, que es nuestro co-convocante y coanfitrión de este evento, para que extendamos la presencia de estos internacionales. Estamos hablando de unos 30
desde Canadá hasta Argentina, para que nos acompañen en la enorme fiesta democrática que va a haber en este país el 30 de julio, cuando el pueblo vaya a elegir a los sectoriales, ¿fue no, Carlos? A los constituyentes sectoriales para avanzar en nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, Jacobo, el próximo miércoles en Debate con los Trabajadores vamos a tratar de realizar un contacto vía Skype para desde el sitio de los acontecimientos saber qué está pasando ahí en la OIT. Pero como ya nos queda poco tiempo, nos gustaría tocar también con ustedes un tema importantísimo y que está ahorita en el debate, pues copando la atención, y es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer, bueno, veíamos esa rueda de prensa, esos anuncios hechos por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y entre hoy y mañana se abre el proceso para el registro de los candidatos. Mañana hay una gran marcha donde la clase trabajadora estará inscribiendo a sus candidatos, y queremos saber cómo se preparan los trabajadores, cómo se prepara este sector para elegir a esos 79 constituyentes o diputados para esta convocatoria histórica, pues este evento importantísimo. Bueno, lo tocamos, ya hemos venido tocando en el primer programa de estreno, ¿no? Sí. Estaba recientica el 1 de mayo y la decisión de Nicolás de convocar el Poder Constituyente. Efectivamente estamos registrando, hoy se comenzó el registro. Es importante señalar que en 4 semanas del 1 de mayo, la euforia, el entusiasmo, el fervor, la efervescencia de la clase obrera y de todo el pueblo bolivariano ha sido asombrosa. O sea, pareciera como que estábamos alertagados porque de verdad nos han venido dando muy duro. Perdimos las elecciones del 5 de diciembre de 2015, 6 de diciembre de 2015 y la guerra económica ha pegado. Con todo y que hemos hecho esfuerzos primero para atacar la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad y para combatir ideológicamente el contenido de la guerra económica, en la psiquis de los compañeros, sin embargo, ha pegado fuerte. Pero la respuesta de nuestra gente la podemos comparar como, yo creo que va a ser mejor. El despliegue va a ser más rápido, más efectivo, más participativo que cuando la Constitución del 99, que estábamos todavía comenzando esta revolución, y la misma consulta para la Ley Orgánica del Trabajo, que también fue una experiencia muy importante. Pero donde hemos ido, la central en 2 semanas y 2 días, hemos hecho 217 asambleas. Claro, no tenemos registro de ayer ni de anteayer, pero hasta el lunes. 217 asambleas y aproximadamente hemos contratado 49.000 trabajadores y trabajadoras sin haber hecho los registros completos. Hay compañeros que hicieron asambleas y no registraron cuántos asistieron. Puede pasar de 60.000, 70.000 trabajadores que hemos contactado, con mucho entusiasmo, con mucha participación. Ahora, esta constituyente tiene en sus manos nada más y nada menos que el tema 2, aparte de lograr la paz, desarmar a los violentos, desarmar a la derecha violenta y fascista, el tema 2, que es el tema del nuevo modelo económico. Importantísimo, Carlos, en los actuales momentos. Y además para lo que va a tener vital importancia los consejos productivos de trabajadores. Sí. El que relee el plan de la patria, el plan de la patria hay que releerlo a cada rato, porque el comandante fue profético, fue premonitorio en cuanto a definir aquí los lineamientos que nos permiten enfrentar la situación actual. El plan de la patria, en el segundo objetivo histórico, hablaba clarito, en primer lugar, acelerar el cambio del sistema económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista del modelo económico productivo socialista, dando paso a una sociedad más igualitaria y justa rumbo al socialismo. Lo que dicen los que atacan la constituyente, incluyendo algunos trasnochados y que chavistas, porque se dieron cuenta que nunca entendieron el legado del comandante externo. Que por qué una constituyente para resolver problemas económicos. Desde luego, la Constitución del 99 dio pasos en el despojo del poder de la oligarquía parásita. No así de los empresarios productivos, emprendedores y exportadores que tienen cabida en la Revolución Bolivariana y de hecho están participando. Pero esa gente, por ejemplo, el Grupo Polar, comenzó el despojo de eso. Esa Constitución necesita adaptarse para la definitiva separación de la burguesía oligárquica parasitaria y un desarrollo soberano, económico, independiente. Jacobo, un mensaje final. Y como le gusta a Diva, estamos frente a una gran confrontación de clases. Todavía no es de carácter antagónico, pero el marco constitucional
lo que nos va a permitir es resolver lo más importante, darle un piso constitucional al gran salto a la producción, que implica dos cositas, y ese sería el gran mensaje. Pensemos en términos como piensan los revolucionarios. Eso que está diciendo Carlos se traduce en resolver el problema de las relaciones de producción en Venezuela. Se resuelve en función de cómo atacamos el tema productivo a partir de la organización colectiva del trabajo y de las empresas que nosotros tenemos. Respetaremos al empresario privado que quiera aportar a la revolución y sin duda alguna, frente a ese fantasma y estigma de que todo lo que toca el Estado lo vuelve nada, nosotros estamos saliendo al paso como clase para decir todo lo que toca el Estado que puso Chávez y el Estado que defiende Nicolás es para generar bienestar, bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Y este plan, sin duda alguna, y este proceso no solamente garantiza el problema de la paz y el problema de la guerra económica, garantiza la posibilidad de que avancemos en la construcción del modelo colectivo que nos merecemos los venezolanos. Un mensaje final, porque no quiero despedir el programa sin que por favor Carlos o Jacobo, aquellos que piensan que la constituyente solamente está hecha a pedido del presidente Nicolás Maduro y a pedido de los chavistas, ¿por qué esos sectores de la oposición, esos sectores de base, por qué no incorporarse a la constituyente? Claro, están básicamente inoculados con un veneno, una disociación con un mensaje muy violento, muy agresivo, ¿verdad? Pero se les devolvió la tortilla, porque se está agotando sus mismas